Permiso, pido, señor comisario. Le traigo de vuelta este pendenciero, si se puede llamar así. Otra vez estuvo buscando lío en el bar de don Ernesto, y esta vez sacó un cuchillo y marcó a su rival desde el pipo hasta el cogote. Al pobre contrincante, el médico le está juntando las tripas y lo están cociendo arriba de una mesa en el propio bar. Pasá y déjalo ahí, que se quede sentado hasta que se le pase la curda y que ruegue que no le pase nada al otro, sino de las orejas lo mando para adentro. Anda para el archivo y búscame el expediente para ver qué más tiene en el prontuario. El agente dejó a la persona sentada en una silla sin el temor que éste se pudiera escapar, puesto que la borrachera que tenía le impedía mantenerse en pie. Al momento llegó con el pedido del comisario dejándolo en su escritorio. Se sorprendió al ver tantas hojas en esa carpeta, aduciendo que no era buen individuo según las primeras hipótesis de su primera lectura. Llamó a la gente después de leer todo y mandó a que se sentara para proceder a tomar la declaración al reo. ¿Nombre y apellido?, preguntó con voz firme. Becky Roque me llamo. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, dijo bajando su cabeza. ¿Entendés que lo que hiciste está mal y si se llega a morir te vas derechito a la celda? No fue con intención de hacerle daño, pero él me buscó y bueno, pasó lo que tenía que pasar. El comisario, nuevo en el pueblo, reflejó su posición. Acá el único que imparte justicia soy yo, y lo que hizo está mal. Dígame, ¿cuál es la razón de la pelea? El hombre arrimó la taza de café que le fuera dado por el agente para que se despejara y tuviera más clara su mente. Expresó: me buscó pelea por un animal que nunca le pagué, según él, pero yo le hice un favor y quedamos hechos. No reconoció la deuda y me buscó de malo y encontró la faca en su pupo. Y bueno, terminó así. El comisario mandó a la gente que trasladara al culpable a la celda hasta resolver la situación con respecto a lo que podía suceder con el otro. Al mes, el doctor dio el parte que no corría riesgo de muerte y se encontraba estable. Por consiguiente, lo dejaron en libertad. No transcurrió mucho tiempo cuando llegó una persona a la comisaría poniendo la denuncia que faltaban animales de su hacienda y, según él, manifestaba que lo había robado un tal Bequis y que los tenía en una cañada. Acomodando sus bigotes, el comisario respaldó esta denuncia por la fama del ladrón. Al instante, se pusieron a disposición del hombre y se fueron en busca de los vacunos y del autor del hecho. Al llegar, encontraron los animales de esta persona y varias marcas más. Dieron vuelta alrededor del lugar, pero no encontraron a nadie, alegando el comisario. ¡La pucha que tiene suerte este sotreta! Si no lo encontramos con las manos en la masa, no podremos hacer nada. El puestero de la estancia era amigo de Becky y, enterado de las intenciones del dueño de los animales, le dio aviso y se quedó en su casa para no levantar sospechas. Los dos eran socios de estas fechorías. En la comisaría les llamaba la atención que había pasado bastante tiempo que no tenían noticias de la persona que alteraba la paz del pueblo con sus andanzas. El jefe había dejado el expediente sobre el escritorio, puesto que pensaba que cuando lo guardara tendría que sacarlo nuevamente para anexarle una hoja. Unos mates servidos por un agente eran los acompañantes de la tarde mientras acomodaban papeles. Tomó el informe de los hechos que había tenido participación este hombre con el fin de leer y tener un panorama más amplio de lo que era este maleante. Muchas eran las causas que engordaban el expediente
y por consiguiente comenzó a leer con atención cada conflicto que había tenido con la comunidad. En la primera hoja se sorprendió al ver que desde chico había tenido problemas con la ley. A los 16 años se había enredado con unos cuatreros de poca monta y cayó en la sustracción de varios animales. Y para que no lo descubrieran, había superpuesto la seña de su abuelo en el cuero del animal. Otro hecho ocurrido a la edad de 18 años y purgó con 2 años de prisión por un asalto a mano armada en el almacén del turco Ali, hiriendo al empleado, quien, conociéndolo, trató de desarmarlo y, según su declaración, el tiro se le escapó. Mucho tiempo estuvo en calma. Ingresó nuevamente por pelea con arma blanca con posterior muerte, dictando en su sentencia 6 años, purgando menos por buena conducta. Muchas fueron las causas en las que ingresó esta persona, engrosando cada vez más su expediente. En una página de color amarillo, el juez de la zona dictó la carta blanca porque era insostenible mantener en regla a este hombre. Aparte de sus fechorías, era una persona sin escrúpulos. A su mujer la molía a palos cuando llegaba borracho. A escondidas y como podía, ésta lo denunciaba y cuando veía a los agentes que lo buscaba, emprendía huida hacia el monte hasta perderse. Al tiempo, aparecía nuevamente. Ocurría lo mismo en su casa y en la casa de las mujeres que él tenía como amoríos, sin contar la docena de hijos que tenía dispersos por todos lados. Un sinfín de personas quisieron poner fin a la delincuencia que se desprendía de este hombre, pero muy astuto ante muchas situaciones, siempre salía ileso o se escapaba del lugar de los hechos. Por esta razón se ganó el apelativo del Zorro Bequis. El comisario, asombrado del prontuario de esta persona, decidió dejarlo a la suerte de la vida y si alguna vez tendría que enfrentarse, no dudaría en descargar su arma ante el tamaño delincuente. Los meses transcurrieron y no se escuchaba ni se decía nada del Zorro Bequis. Tal vez cansado de las fechorías, se había ido del pago o se había reivindicado. Eso era el pensamiento del comisario, pero atento a los sinsabores que les hacía pasar a los lugareños, mantenía el expediente en su escritorio. Nada entorpecía esa calma. En el bar apenas unas discusiones entre borrachos, disipándolos solo con la presencia policial. Los estancieros estaban tranquilos y por un tiempo considerable no se arrimaron a la jefatura para hacer alguna denuncia. El comisario miraba con recelo el expediente que juntaba tierra en su escritorio. Ya se estaba olvidando de la alerta que tenía ante los actos delictivos que transcurrían en el pueblo. El comisario estaba medio dormido por el aburrimiento de la siesta, puesto que nada había que hacer. Se abre la puerta sobresaltándolo. Una persona entra con actitud nerviosa manifestando que cerca del río había un hombre tirado boca abajo que no se movía. El jefe de la comisaría y 2 agentes salieron con la intención de despejarse y a la vez ver quién era esa persona. Al llegar al lugar, constataron que efectivamente había un cuerpo sin vida y, para mayor asombro, era el Zorro Bequis. El hombre estalló en un llanto confesando que era él quien había terminado con la vida de esta persona, ya que en varias oportunidades le había robado animales y por cobardía no había hecho nada. Pero cansado de tantos abusos lo buscó y saldó la deuda, para que no robara más. El comisario, a la vez que mandaba que se hiciera un pozo para enterrar el cuerpo, consolaba a la persona alegando: no se preocupe, estas calañas terminan así.
Creo que nadie va a reclamar el cuerpo porque era una persona fuera de la ley. Y a usted le vuelvo a repetir. No se preocupe, porque este tipo tenía carta blanca y cualquiera que tomara su vida saldría sin culpa ni cargo. Vaya tranquilo. Asegúrese de pedir una misa por las dudas. No sea cosa que lo tengamos como luz mala y olvídese del asunto. Al llegar a la comisaría, pensativo se sentó observando el expediente. Solo atinó a llamar a un agente y darle el atado de hojas que hablaban del zorro X, declarando en la última hoja: caso cerrado, vuelva para archivo. Esta historia fue escrita por Gabriel Calderón Santander. Si te gustó, hace clic en me gusta, compartila y suscríbete para recibir más historias, cuentos y otras yerbas de San Luis.